Hola chicas, chicos de séptimo año del Colegio Los Pensamientos. Soy su profesor Franco Pérez de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y les he preparado este video para que puedan tener un primer acercamiento a esta primera unidad del año 2020 de una forma más amigable, mucho más fácil, a través de una breve explicación de lo que significa esta primera unidad. Se pueden dar cuenta ya que las imágenes que están en esta portada, en esta primera diapositiva, entregan ideas de lo que significa esta unidad. Bien, sin nada más que decir en esta presentación, los invito a explorar. Bien, observamos este primer mapa mental que tiene el nombre de la unidad. Bien, y esta unidad que está en azul se llama hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales. Hominización va a ser el proceso o las etapas que pasan los homínidos. Homínidos son los seres antes de ser humano. Bien, el ser humano antes de convertirse en Homo sapiens pasa por diferentes etapas. Bien, donde tiene varias transformaciones, tanto biológicas como culturales, que vamos a conocer durante esta unidad. Y desde esta evolución se generan las primeras organizaciones que van a desencadenar en las grandes civilizaciones. Para poder comprender esta unidad debemos comenzar con el primer objetivo, que tiene por nombre explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. Es decir, vamos a hablar del origen del ser humano. Los conceptos clave de este objetivo son nómade, sedentario, evolución humana, domesticación, paleolítico, neolítico, cultura, medio, arqueología y adaptación. Si no conocen alguna de estas palabras, no importa, porque las vamos a ir conociendo a medida que vayan pasando las clases de esta unidad, ya sea presencial u online. El segundo objetivo, que es el que está en el centro de este mapa mental, tiene por nombre explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Este objetivo es un poco más complejo que el primer objetivo. Bien, ¿por qué? Porque el ser humano se vuelve más complejo, la sociedad se vuelve más compleja. Estos inicios de sociedad, bien, las primeras organizaciones, las primeras transformaciones y sus resultados en acciones. Entonces, como conceptos claves de este segundo objetivo tenemos la revolución agrícola, domesticación, escritura cuneiforme, civilización, estratificación y cultura. Bien. Como tercer objetivo tenemos que reconocer y explicar formas en que la acción humana genera impactos en el medio y formas en las que el medio afecta a la población y evaluar distintas medidas para propiciar efectos positivos y mitigar efectos negativos sobre ambos. Es decir, cómo el hombre impacta en el medio a través de su adaptación en esta evolución. Bien, y como conceptos claves tenemos agricultura, técnica, acción humana, intervención y acueductos. El propósito principal de esta unidad es que ustedes puedan comprender el tiempo, puedan comprender cómo el ser humano llegó a convertirse en lo que es hoy,
tanto con sus ventajas, desventajas, con sus aciertos y sus desaciertos, cómo el ser humano comienza a generar ideas, bien, que sin parar se convierte en la sociedad que somos hoy. Bien, vamos a conocer esta génesis, este origen, bien, a través de esta unidad. Esta unidad la vamos a comenzar, para que no tengan miedo de que es mucha información, no vamos a ver todo esto hoy día, sino que la vamos a comenzar solamente con el cuadrito que yo les acabo de encerrar en rojo. ¿Bien? Entonces, como el propósito de esta unidad es comprender el tiempo, ¿qué mejor que una línea de tiempo? Y esta línea de tiempo muestra específicamente qué es lo que vamos a conocer en esta unidad. Y esta llave abarca principalmente la prehistoria, ¿bien? Que es lo que ocurre antes de la historia. ¿Y qué elemento separa una etapa de otra? La invención de la escritura, una de las grandes transformaciones en la historia de la humanidad es la escritura. Bien, cuando comienza el ser humano a dejar registros en las rocas a través de dibujos, bien, que vamos a conocer más adelante, eh, se hace un cambio importante. Entonces, nosotros vamos a conocer esta etapa, la prehistoria con sus subetapas. Pero bien, es importante que tengan claro que el objetivo de esta clase es conocer y comprender la prehistoria como una etapa de transformaciones. En esta clase vamos a conocer varias transformaciones y lo importante es que ustedes puedan comprender cómo se relaciona una con otra. La prehistoria comienza cuando el ser humano baja del árbol. Cuando el ser humano baja del árbol y decide explorar su medio, comienza la prehistoria y termina cuando el ser humano crea o inventa la escritura. Bien, es clave cuando el ser humano baja del árbol, porque así comienza este desarrollo o evolución biológica, porque en el árbol se cuelga con sus cuatro extremidades, incluso la cola, pero cuando baja y toca el piso y comienza a caminar en sus dos extremidades inferiores, se convierte en bípedo y al convertirse en bípedo y sumémosles que maneja el dedo oponible, comienza un cambio biológico importante desde su apariencia física. Bien, aquí lo podemos ver, ¿cierto?, a través de esta imagen en donde tenemos a un primate bien pequeño, ¿cierto?, con un plátano lleno de pelito, luego va evolucionando, va pasando por etapas y estas etapas, ¿cierto?, tienen un producto final que es el Homo sapiens, que es aquel Homero final, ¿cierto?, que todos muy bien conocemos. Ahora, también la prehistoria abarca desde que el hombre se organiza con otros seres humanos en las cuevas hasta crear estas grandes civilizaciones y estructuras, ¿cierto?, de tanto Mesopotamia, China, Egipto, India y también en América, aztecas, mayas, incas, olmecas, chavín. En la etapa de la prehistoria encontramos que hay dos subetapas, la edad de piedra y la edad de los metales, que a continuación describimos de mejor forma. La edad de piedra tiene las siguientes subetapas: el paleolítico inferior, el paleolítico medio, el paleolítico superior, el mesolítico, que es una etapa de transición, y el neolítico. Bien. En el paleolítico hablamos que se caracteriza por la aparición del ser humano cuando es bípedo y comienza esta evolución. Es decir, el paleolítico es una etapa en donde los
los ancestros del género Homo aparecen y generan algunas transformaciones tanto en el medio como en su cuerpo, en su biología y en su cultura. Entonces, cuando hablamos de esta evolución humana, también hablamos cómo el hombre intenta sobrevivir y aparecen los primeros utensilios o bifaces, ¿bien? Hechos de roca y una técnica muy sencilla que es el golpe de dos rocas para dar la forma a una herramienta que podría ser para cazar, ¿bien? Principalmente era para cazar o también para cocinar, alimentarse. Entonces, entendamos que estos primeros grupos de humanos se organizan en clanes, que son familias, que se mueven por su medio ambiente, caminando, bien, en sus dos extremidades, se mueven en donde esté el alimento. No hay un lugar específico donde ellos viven, sino que donde está el alimento iban a estar estos primeros homínidos. Entonces se crean estos primeros utensilios de roca para poder enfrentar las amenazas de otros animales, en este caso de la megafauna, que eran los animales más grandes, el mamut, el dientes de sable. Entonces, en esta organización de cazadores-recolectores muy sencilla, aparece una de las domesticaciones o manipulaciones del fuego muy importantes, ya que es el fuego el que va a generar un cambio en el estilo de vida de estos cazadores y recolectores. De manera accidental, los homínidos descubren el fuego y lo comienzan a utilizar para cocinar, lo que va a generar un cambio en su dieta alimenticia y por lo tanto un cambio en su cerebro. Están adquiriendo alimentos que van a ampliar de manera biológica su cerebro. Y también les va a permitir, como podemos ver en la imagen, alimentarse, organizarse para cazar, ¿bien? Y también para abrigarse. La imagen que acaba de aparecer es una imagen muy conocida a nivel mundial, ya que es el primer homínido. El primer homínido el homínido más antiguo descubierto por la arqueología, conocida como Lucy, bien, ella fue encontrada en Etiopía, África. Y desde Etiopía y África, que se encuentra por este sector del continente, los primeros homínidos migran a otros territorios y principalmente a Asia, como podemos ver aquí, y también a Europa. En esta exploración a estos dos continentes, el ser humano evoluciona pasando por varias etapas, desde Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y Homo sapiens, en las cuales va a tener que adaptarse. Bien, habíamos dicho que el Mesolítico era una etapa de transición y luego viene el Neolítico, que es la etapa final de la edad de piedra. En el periodo del Neolítico hablamos de una revolución neolítica. Neolítico significa edad de piedra, perdón, significa nueva piedra, nueva piedra. Bien, entonces hablamos de que el ser humano, primero que todo, se encuentra en un contexto súper adverso por el clima. En esta imagen que acaba de aparecer, vemos cómo la Tierra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur hay un gran avance del hielo, de las
bajas temperaturas. Estas bajas temperaturas congelan gran parte del planeta. Fíjense, habíamos dicho que el ser humano sale de Etiopía, África y explora Europa y explora Asia. Entonces va a tener que adaptarse a estas condiciones climáticas y no todos logran la adaptación. Algunos evolucionan adaptándose mientras que otros quedan rezagados. Y es Neandertal quien logra esta evolución y que el hombre subsista, el ser humano subsista. Entonces, a diferencia del ser humano, hay animales, lamentablemente, que no se logran adaptar a esta glaciación, a esta etapa de las bajas temperaturas que la Tierra está teniendo, porque también estaba en constantes cambios, y va a desaparecer la megafauna de la prehistoria. Y es esta megafauna, ¿cierto?, de animales grandes como el dientes de sable, el mamut, bien, el rinoceronte. Tenemos estos animales que van a desaparecer por las glaciaciones. Entonces, es importante que podamos entender esta revolución neolítica de la siguiente forma. Como el hombre se tiene que adaptar a estas condiciones climáticas, va a tener que quedarse en un lugar en el cual se pueda proteger. Habíamos dicho anteriormente que estos cazadores recolectores andaban de lugar en lugar, a eso se le va a llamar nómades, transeúntes, ¿bien? Son grupos, clanes que estaban en lugares donde estaba el alimento. Bien, en la etapa del Neolítico, el ser humano se logra quedar establecido en un lugar, bien, que le va a entregar el alimento. Se logran convertir en sedentarios. ¿Qué significa eso? Que se logran establecer en un lugar determinado gracias a una revolución agrícola. Bien, hablamos cómo el ser humano pasa de ser nómade a convertirse en una organización muy sedentaria, es decir, el cultivo de la tierra les va a permitir a ellos quedarse en un lugar establecido por el clima. Porque entendamos que cuando se cosecha algún cultivo, tenemos que esperar que éste madure para luego, cuando se cultiva algún alimento, tenemos que esperar que éste se madure para luego cosechar. Entonces, eso va a permitir que en la etapa del Neolítico se genere el cambio de nómade a sedentarios. En esta revolución neolítica hablábamos que era la piedra nueva, ¿bien? ¿Y esto qué va a significar? Que haya una especificación, una especialización, perdón, una especialización del uso de la roca, de la manipulación de la roca, en donde podemos ver cómo en esta imagen los utensilios son mucho mejor elaborados, tanto para alimentarse, tanto para la caza, como también para algunas guerras. Guerras por los recursos naturales. Bien, entonces encontramos así, más que guerras, son batallas que van a tener estas primeras civilizaciones, organizaciones. Entonces hablamos así de cómo esta etapa genera grandes cambios en su organización. Y es así como podemos observar las incipientes aldeas, las incipientes organizaciones familiares, comerciales, que va a ser súper importante dentro de esta etapa, el inicio del intercambio de recursos. ¿Sabes qué? Yo tengo un pez, un pescado, ok, yo tengo un conejo y te lo intercambio. Son las primeras eh, comercializaciones que les vamos a llamar trueque. Es el trueque el medio para comercializar en aquella época. Bien, en ese tiempo el ser humano ya tenía dominio y domesticaba la tierra, ¿cierto? Y algunos animales. Domesticaba los vegetales
tantos como el trigo, la cebada, la lenteja, el garbanzo, y también a los animales eran el jabalí, las ovejas, las cabras, los conejos, y a través de estos recursos que tenían lograban intercambiar para poder subsistir. Y estas personas que generaban este intercambio iban a ser claves en lo que va a significar posteriormente el comercio. Entonces, observamos aquí estas imágenes que caracterizan a la edad de los metales. Ya estamos en la edad de los metales, terminamos la edad de piedra, en donde el hombre ya tiene una domesticación, un conocimiento del medio en el que se estaba quedando, y tenemos aquí la edad de los metales. Primero, la edad de los metales se caracteriza por tres subetapas: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Se le llama la edad de los metales porque el ser humano ya tiene un dominio de esta materia prima. Comienza con el cobre, pero como se da cuenta que el cobre es muy blando para lo que ellos querían, que era principalmente crear utensilios de guerra y de caza, comienzan con el bronce. Pero el bronce tampoco respondía a lo que ellos querían, así que descubren el uso del hierro, y es el hierro el que más adelante va a crear, va a protagonizar grandes guerras en nuestra humanidad. Bien. Entonces, el uso de estos metales va a ser a través de la fundición, es decir, aplicar altas temperaturas de calor en estos hornos mucho más elaborados. Entendamos que estamos en una sociedad que se está complejizando, ¿bien? Y al fundirlos logran estos resultados. Tenemos aquí una espada mucho más filuda, tiene un relieve mucho más trabajado, las figuras del resto de los otros utensilios igual, ¿cierto? Aquí vemos cómo están en el proceso del trabajo de estas materias primas, y de esto se va a protagonizar la edad de los metales. También observamos en estas imágenes que se va a crear la rueda. Bien, la rueda que podemos ver aquí, que es la primera hecha de roca, luego pasa por varias etapas hasta que se convierte en la que hoy día conocemos. Y también en esta etapa se van a crear estos primeros carros sobre las ruedas, que después van a llevar los caballos, en donde van a lograr, ¿cierto?, una herramienta que va a facilitar el comercio. Entonces, tenemos aquí una imagen en donde hay un intercambio comercial, y estas personas que protagonizaban el intercambio comercial van a ser importantes porque son los que van a tener un poder económico y político fuerte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el comercio nace desde el excedente. Esta imagen que observan aquí abajo, ven cómo el trigo, que era el gran recurso cultivable, va a ser de gran importancia para estas sociedades, porque van a ir guardando cada vez que cosechaban su trigo, y después lo intercambiaban. Y la acumulación de todos estos recursos se le va a llamar excedente, que era el sistema económico de la época. Y en esta zona que podemos ver aquí, que está como en una luna, se le llama la luna fértil, ¿bien? Que es donde los territorios eran más posibles cultivar. Eran más posibles cultivar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos cursos fluviales. Cursos fluviales le llamamos a los ríos. Este es el río Nilo, y este es el Tigris y el Éufrates. Recuerden que habíamos dicho que el ser humano el primer homínido sale de Egipto, perdón, de Etiopía,
África y se va a Europa y se va a Asia. Pero en este lugar los que se quedan tienen una gran potencia de civilización. Y aquí es donde vamos a conocer después las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Bien, hemos así finalizado, ¿cierto? Este recuento de lo que es la prehistoria y sus etapas, y nos hemos dado cuenta de que es el ser humano el que protagoniza todos estos cambios, hombres y mujeres. Entonces, yo me pregunto, ¿qué entendemos por ser humano? Es importante que podamos filosofar un poco y pensar. Cuando hablamos de filosofar, hablamos de hacernos preguntas que no necesariamente tienen respuestas, hacernos preguntas que se escapen de las leyes de la ciencia. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de ser humano, yo sé que si estaríamos en clases, ustedes podrían responder esto muy bien y todas sus respuestas estarían bien. No habrían respuestas malas, porque cuando hablamos de filosofar, todas las probabilidades son posibles. Bien, hablamos un poco de subjetividad. Entonces, yo le pregunté a varios amigos míos, filósofos, qué es lo que era para ellos el ser humano. Bien, y Platón, quien es un filósofo griego, dice que él define al hombre como un bípedo implume. ¿Se acuerdan que bípedo era el homínido que caminaba en sus dos extremidades e implume es porque va perdiendo su vello en varias partes del cuerpo? También le mandé un mensaje a otro amigo y me respondió esto, René Descartes. Me voy a correr, bien, para que puedan ver qué dijo René Descartes. René Descartes dice que es un ser que piensa. Se relaciona mucho con el Homo sapiens y con todo lo que hemos hablado. Bien. Por otro lado, tenemos a Aristóteles. El hombre es un animal político, un animal que habla. Aristóteles era un filósofo polímata griego. Bien, polímata se refiere a que hace de todo. El hombre domina todo tipo de conocimiento y de técnicas. Entonces él lo define como un sujeto político. Y cuando hablamos de política, hablamos de toda persona que expresa alguna idea u opinión en una organización social. Entonces, me fui a otro amigo y me respondió esto. Para Immanuel Kant, quien era un filósofo alemán en la época de la Ilustración, dice que el ser humano es un ser que juzga, ¿bien? Un ser que entrega su opinión, tiene mucha relación con Aristóteles, ¿bien? Entonces, si se dan cuenta, todos tienen una respuesta distinta, porque el ser humano es distinto, ¿bien? El ser humano es diverso, el ser humano es complejo, el ser humano es muy difícil de comprender porque es contradictorio. Y cuando todas estas opiniones o definiciones de ser humano se convergen, hablamos de que se genera una dialéctica, de que se genera un diálogo en donde se presentan opiniones frente a un tema o ideas, ¿cierto? Y se logran entrelazar para poder comprender lo que estamos dialogando. Bien, entonces, es así como el ser humano protagoniza esta gran etapa de la prehistoria con todas sus transformaciones que nos llevan a comprender un poco lo que hoy día somos y cómo hemos contado un poquito de lo que es el origen del ser humano. Sería súper bueno que puedan responder ustedes según lo que acaban de conocer y lo que acaban de entender en esta presentación, qué es el ser humano. Bien, espero que les haya ayudado a conocer un poco más fácil esta primera unidad, bien, la humanización y la complejización de las organizaciones y civilizaciones fluviales. Bien,
Les mando un fuerte abrazo, les quiero mucho, espero vernos pronto, cuídense. No se olviden de que también pueden comunicarse conmigo en cualquier red que está dispuesta para ustedes, bien, que es el tercer ciclo pensamientos @gmail.com, mi correo que es olivaresfnco@gmail.com y la página del colegio que es donde están todas las baterías de guías de todas las asignaturas. Cuídense, les mando un fuerte abrazo y nada, nunca olviden de cultivar su cerebro. Chao.